Gracias por su presencia. He dejado en el atril ahí atrás, he dejado el bosquejo del mensaje. Es un bosquejo como para que usted escriba, ¿no? Así que le aconsejo que tome una hoja. Hay como 15 hojas ahí. Tome una hoja y no sé si Camilo puedes pasarlo al resto de personas ahí. Y podemos seguir el estudio en esta noche, ¿sí? Ok, gracias por su presencia. Un amigo mío, que es pastor, me, un día me habla y me dice, ¿sabes qué? He predicado, creo que uno de mis mejores sermones durante todo este tiempo, porque cuando bajé, la gente me habló, la gente me felicitó y de verdad que me siento bastante contento, ¿no? Entonces, y mientras que me decía, yo lo estaba mirando. Y interesante cómo me abordó, o sea, palabras bien sencillas, pero él estaba contentísimo, ¿no? Luego tuve la oportunidad de ir a casa con él, a su casa, lo acompañé porque teníamos que hacer algo, pero en el proceso, cuando estamos llegando a la casa, ya su esposa había llegado, ahí estaba con su carro, había llegado, y le dice, le llama por su nombre, le dice, antes que te pongas a hacer algo, por favor, quisiera que tú lo cambies al bebé. Y él me mira y me dice, acabo de predicar el mejor sermón de mi vida y tengo que cambiar al bebé. Ok, entonces yo lo estaba mirando. Luego, a poco rato, ya nos íbamos a sentar a la mesa y él esperaba, pues, que tiene 4 hijos, 5 hijos, así que esperaba que los hijos y la esposa le dijeran algo. Pero antes de sentarse a la mesa, la esposa le dijo, Me olvidé decirte que ahí está la basura hace 4 días y no la has botado, bótala por favor antes de comer. Así que él agarró y me dijo, ay, otra vez, ¿Quién diría, no? Me dice, ¿quién diría, no? Acabo de venir, la iglesia estaba llena y bueno, tuvo que salir a botar la basura. Ok, ahora se sienta a la mesa y no se aguantó más y le dice a su esposa, le dice, mi amor, le dice, ¿qué te pareció el servicio de hoy? ¿No? ¿Qué te pareció el mensaje de hoy? Y ella le dice, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que muchas personas te han dicho ya qué les pareció el mensaje y a ti eso te va a durar más o menos 4 semanas. Te va a durar 4 semanas. Entonces, bueno, son ocurrencias, cosas de la familia, pero entre líneas uno puede leer algunas actitudes. ¿Me comprende usted? Uno puede leer algunas actitudes. Y como dije el otro día, el mensaje pasado, las actitudes se leen y se escuchan, ¿no? Se leen y se oyen. En este caso, la actitud de este amigo, aunque es una buena persona, pero él estaba lleno de orgullo, lleno de orgullo y era tanto el orgullo que él no podía ver la dificultad que tenía su esposa en ese caso, que también había ido a la iglesia, pero que tuvo que llegar antes para cocinar y necesitaba ayuda con el menor bebé y necesitaba ayuda con la basura y necesitaba ayuda. Bueno, entonces vamos a hablar durante 2 domingos o 3 acerca de la humildad y el orgullo y porque es importante que nosotros aprendamos a diferenciar y a definir conceptos correctos según la Biblia de qué cosa es el orgullo y qué cosa es la humildad. Entonces, nuestro primer punto esta tarde es entendiendo el orgullo. Y entendiendo el orgullo y la humildad es nuestro tema realmente, pero hoy día vamos a hablar sobre el orgullo, ¿me entiende usted? Entonces, ahora, déjeme expresarle este enunciado. Dice así, el orgullo es la única enfermedad conocida en la humanidad que enferma a todos excepto al que la padece. ¿Tiene sentido? Le repito, el orgullo es la única enfermedad conocida en la humanidad que enferma a todos excepto al que la padece. ¿Entiende usted? ¿Qué es el orgullo? Ahora, tengo varias definiciones. Usted en la hoja que usted tiene ahí, hay por lo menos 2 o 3. No he puesto tanto para ahorrar un poco de papel, pero también para que escuche y
y piense lo que está aquí en la pantalla. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es un corazón que se exalta a sí mismo por encima de Dios y de los demás. Se coloca a sí mismo en el centro, rechazando la autoridad de Dios. Ese es el orgullo, ¿no? El orgullo rechaza la autoridad de Dios. Ahora, en su papel, yo he puesto algo que usted lo va a ver acá en la pantalla. Está mucho más, la palabra que quiero que pongan ahí está más resaltada. Hola chicos, dice así. El orgullo es la resistencia. La palabra que usted va a ver ahí es resistencia. Resistencia al deseo y al poder que Dios da al ser humano para vivir en armonía con sus principios. Ese es el orgullo. Es la resistencia. O sea, me resisto al deseo que me da Dios de vivir en armonía. Me resisto al poder que me da Dios para vivir en armonía, ¿me entiendes? Con sus principios. O sea, me rebelo ante sus principios, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poco más acerca del orgullo bueno o malo. Sin embargo, una última definición que me gustaría que conozcamos es que el orgullo dentro del cristianismo se da en alguien que niega someterse a Dios, actuando como si no necesitara su guía, y a su vez esta se convierta en una adoración propia y rebelión contra el Creador. O sea, un cristiano es orgulloso, puede ser orgulloso, sí. Sí, definitivamente sí. Porque una de las características del orgullo en el hombre o la mujer cristiana es que niega someterse a Dios, ¿me entiendes tú? Actuando como si no lo necesitara, ¿no? Actuando como si no lo necesitara. Entonces, segundo punto acá es por qué entender y definir el orgullo. ¿Por qué entender y definir el orgullo es tan, pero tan importante? Bueno, el orgullo, su prima hermana es la soberbia. Su prima hermana es la altivez, su primo hermano es el rencor. Todos estos son efectos del orgullo, ¿me entiende usted? Son primos hermanos, andan juntos. Pero realmente el orgullo, yo le llamo, es parte de los pecados de raíz. O sea, vale decir, prácticamente nace en uno, viene con uno y, por ejemplo, cuando hablamos de lujuria, estamos hablando del deseo con la necesidad de sentir. Cuando hablamos de la codicia, estamos hablando que el codicioso tiene la necesidad de tener. Cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de que el incrédulo tiene la necesidad de tener el control de lo que dice creer o no creer. Y el orgullo tiene la necesidad de ponerse más alto que el resto. Ese es el orgullo. Tácitamente, ese es el orgullo. Por eso decimos que es un pecado de raíz. De ahí se desprenden muchas cosas. Por eso hablar sobre el orgullo es importantísimo. El orgullo ciertamente es pecado, como hemos dicho, ¿no? Y su efecto es muy parecido al alcohol que nos embriaga, a las drogas que aparecen en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿No? Porque distorsionan el concepto que nosotros tenemos de la realidad. El orgullo nos hace vivir nuestra propia realidad, ¿me entiende usted? Y esto nos lleva a un sentir de autoconfianza y, por supuesto, nos lleva a la destrucción. Pero mientras eso está sucediendo, no nos queremos dar cuenta. Ahora, ¿por qué es pecado el orgullo? Ya que acabo de decir que el orgullo es un pecado de raíz, es decir, de ahí se generan más pecados. Tengo por lo menos dos razones importantísimas de por qué es pecado el orgullo. La primera razón es que Dios odia. Dios odia. Creo que usted lo va a ver, la palabra odia. Si usted tiene su papel ahí, ponga la palabra odia. Dios odia el orgullo. No estoy diciendo que odia al orgulloso. Estoy diciendo que odia el orgullo. Odia el orgullo.
Entonces, Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17 dice así: 7 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y da gracia a los humildes. ¿Ok? Y entonces la primera cosa, ¿por qué es pecado el orgullo? Porque Dios odia el orgullo. Dios lo odia. Y ojo, es una de las cosas que Dios odia así. No resiste el orgullo en su presencia. La otra cosa es que, como dije, el orgullo es raíz de casi todo lo malo, ¿ok? De casi todo pecado. Isaías capítulo 14, versículos 13, nos ayuda a entender lo que pasó en el sentir de Satanás o del diablo. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso está dando testimonio el escritor Isaías acerca de lo que estaba en la intención de Satanás. Satanás se enorgulleció, se enalteció y quiso ser más alto que Dios. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 5 encontramos otro enunciado que dice: sino que sabe Dios que del día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto, la serpiente no solamente está tentando a Eva, sino le dice la razón que ellos deberían de tener para comer del fruto que Dios les había prohibido comer. Entonces de pronto ellos sintieron la necesidad de ser como Dios y de ser como Dios. Y por eso ellos cayeron y pecaron de esta manera. Entonces, ¿por qué es pecado el orgullo? Número 1, porque Dios odia el orgullo. Y número 2, porque el orgullo normalmente es la raíz de todo pecado. Ahora, pastor, ¿qué evidencias tiene para que usted diga esto? Bueno, en la Biblia, solamente en el Antiguo Testamento, encontramos 49 referencias, ¿no?, así tangibles, del orgullo. Pero encontramos historias, por ejemplo, la historia de Lucifer que acabamos de narrar, la historia de Adán y Eva que acabamos de narrar, la historia del faraón que se niega de alguna manera, niega que el pueblo de Israel puede regresar. Nabucodonosor, que él declara su propia grandeza, que él dice, según él es más grande que Dios, en Daniel capítulo 4, versículos 30 y 37. Y recuerden al hombre fariseo, el hombre fariseo que está orando y está diciendo, Señor, yo no hago esto, yo no hago este otro, yo no soy como este publicano. Es todo una persona orgullosa allí. Ok, el punto número 4 aquí es el siguiente: ¿qué acciones demuestran el orgullo enraizado en mi vida? Ahora, otra vez, ¿qué acciones demuestran que el orgullo está enraizado en mi vida? Ahora, si yo le dijera, hermano, usted no es orgulloso, le mentiría. Y usted seguramente usted pensaría lo mismo de mí. Todos tenemos algo de orgullo. Ahora, quisiéramos eliminar el orgullo de nuestra vida, posiblemente, pero tenemos que llenar ese vacío con algo, y vamos a ver después un poco cómo se desarrolla el tema. Pero ¿qué acciones nos demuestran que hay orgullo que está enraizado en nuestra vida? Ahora, déjeme decirle que el orgullo es como el mal aliento, ¿no? ¿No? La persona que tiene mal aliento va con el mal aliento por todo lado, ¿me entiende usted? La persona orgullosa va a derramar orgullo por todo lado. Y lo podemos ver en algunas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando hablamos o cuando pensamos en nuestras debilidades y en nuestros pecados, ¿no? Normalmente una persona orgullosa va a rechazar la corrección, venga de donde venga. También no es una persona
vulnerable. Es una persona que pone un cerco y no es vulnerable, ¿no? Se reguarda, como hace tiempo vimos el asunto de las fortalezas, y hace que el orgullo sea su fortaleza. ¿Me entiende usted? No pasa nada, acá no pasa nada. Que me digan lo que me digan, no me choca. Y la otra cosa, el orgullo en sí, una persona orgullosa nunca va a confesar sus pecados. Nunca va a confesar sus pecados. Así de sencillo. No es una persona que confiesa sus pecados. La otra cosa, el orgulloso al hablar se da a conocer. ¿Por qué? Porque tiene muchas más respuestas que preguntas. No pregunta mucho, ya sabe las respuestas. O piensa que sabe todas las respuestas. La segunda, él tiende a hablar siempre más que el resto, ¿ok? Tiende a hablar siempre más que el resto. En su hablar se puede conocer una persona orgullosa. En el asunto de servir, sí, el orgulloso va a servir solamente cuando lo que hace para Dios, en este comillas, le hace quedar bien. Le hace quedar bien. Pero si tiene que servir en algo que posiblemente no le va a quedar bien, entonces no lo hace. Esa es la manera de ser una persona orgullosa. Pone 20,000 excusas y no lo hace. ¿Me entiende usted? Porque lo que va a hacer no le hace quedar bien, ¿ok? Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículos 5 a 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Una persona orgullosa dentro de el grupo que dirigen la iglesia, y la iglesia se va abajo. ¿Por qué? Porque es una persona que va a resistir la autoridad de Dios. ¿Entiende? Ahora, otra vez, puede tener argumentos que esta persona va a hacer que aparentemente sean valederos, pero el único argumento delante de Dios es que si quieres servir, no puedes decirle a Dios cómo. ¿Me comprende usted? Entonces, sus criterios de un orgulloso en el servicio nunca van a tomar en cuenta a los demás. Siempre va a servir con una condición sin importarle cómo piensen o cómo sientan los demás. En el área espiritual, el orgulloso es una persona desagradecida. Es una persona que ora muy poco. Es una persona que siempre está nervioso, siempre está tenso. ¿Sabe por qué? Porque no sabe descansar en Cristo. Este versículo que dice: venid, todos a mí, los que estáis cargados, vengan, que yo los voy a hacer descansar. En Mateo 11, 28 al 30, no existe para esta persona. No existe para esta persona. Es un buen hermano, una buena hermana, pero no sabe descansar en el Señor, y como no sabe descansar, entonces está nervioso y tenso por no saber descansar. Para la persona orgullosa, el estatus es un asunto muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque, número uno, el estatus que maneja es: esta persona quiere ser como otra persona. Quiere ser como otra persona. Ahora, esta otra persona posiblemente tiene títulos, posiblemente tiene casas, posiblemente tiene carros. Entonces, esta persona está siguiendo ese modelo de la otra persona y quiere ser así. Ese es el estatus que anhela. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces, otra vez, usted va a ver a estas personas que manejan sus habilidades y están dirigidas en ese sentido. ¿Me entiende usted? Son personas que comúnmente les va a gustar, como se dice... yo tenía la palabra aquí. Ya, son personas que les va a gustar alardear. La palabra que usted debe poner se llama alardea. Le va a gustar alardear, ¿no? De decir que conoce gente importante, ¿me entiende usted? Va a ser personas que le gusta estar con gente importante, ¿no?
Y pocas veces usted va a ver a estas personas con gente en grupos pequeños, ¿me entiende usted? Pocas veces, ¿no? Entonces acá hay algunas cosas que muchas veces uno no toma en cuenta, ¿ok? El orgulloso en ese sentido desea títulos, desea cargos importantes, ¿ok? Y frecuentemente el orgulloso va a pensar que podría hacer las cosas mejor que la persona que tiene enfrente. El orgulloso normalmente está dando recetas de cómo hacer las cosas mejor, ¿entiende usted? No es capaz de hacer las cosas, pero sí es capaz de mandarle la receta a otra persona para que según su criterio lo haga mejor, porque el orgulloso piensa que lo que cree es mejor que el resto. Por lo tanto, en conclusión, su estatus es de rebeldía, es de completa rebeldía. En cuanto a su sensibilidad, el orgulloso es una persona que se enoja fácilmente. Proverbios 28-25, cuidado, no andéis con el iracundo, dice, ¿no? Es una persona que se va a enojar fácilmente, pero una cosa es fácilmente y la otra cosa es frecuentemente. O sea, no se le puede decir nada porque se enojó hace 3 minutos y puede volver a enojarse con facilidad los otros 5 minutos. Esta es una persona que anda con un espíritu recontra cargado de pelea, ¿me entiende usted? ¿Por qué? Número 1, es una persona cargada porque cree que es la persona que tiene los únicos problemas del mundo y cuando piensa en sus problemas siempre está pensando en lo que le duele. Los problemas son igual a dolores para esta persona, ¿no? Entonces, lo que nos está comunicando el orgulloso es pobre de mí. No te lo dice con palabras, pero está demostrando, como te dije, la actitud, está diciendo pobre de mí. Entonces tiene un sentido de autocompasión bastante profundo, ¿me entiende usted? Bastante profundo, pobre de mí, ¿qué hago acá? Pobre de mí, ¿ok? Entonces, va a llorar por sus dolores, va a llorar por sus problemas, pero nunca va a llorar por sus pecados. Nunca le vas a escuchar diciendo, esto es porque yo pequé, esto es porque yo hice esto, nunca. Nunca. Entonces, y normalmente esta persona es tan sensible que ya no es sensible solamente, en psicología hay un término que se llama hipersensibilidad. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Es una persona que tiende a ser negativo, pero por lo general es una persona que piensa siempre en el suicidio. Y siempre va a decir, prefiero estar muerto, como quisiera estar muerto. Esta persona que dice eso es una persona que está dispuesta a suicidarse. Ahora, obviamente, entendemos que los suicidas son cobardes porque no quieren enfrentar sus problemas, pero esa es la sensibilidad del orgulloso. El asunto del orgulloso, de la persona orgullosa con los demás, es así. Siempre está viendo la paja en el ojo ajeno. Y está comparándose y está compitiendo, ¿no? Como le dije el otro día, como le dije hace poco, como el fariseo que le decía, Dios, no soy como este publicano, no soy como este publicano, ¿no? Ese es el orgulloso. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahora, la palabra en el griego no son juiciosos es algo equivalente a que son desequilibrados. Y si profundamente en el hebreo, desequilibrados quiere decir, tienen problemas emocionales profundos. Eso es, así de sencillo. O sea, una persona orgullosa es una persona, como dice aquí, no juicioso, por lo tanto desequilibrado. Oiga, pero es una buena persona, es una persona respetuosa, es una persona que tiene títulos, es un pastor. Sí, pero no es juicioso. Y según la Biblia, eso es lo que es, ¿me entiende usted? No, ¿por qué? Porque va a ver sus faltas, va a ver las faltas de los demás, ¿no? Como cosas mucho más serias que las suyas. No, el otro pecó más
Y tal vez yo hice lo mismo, pero como yo soy quien soy, entonces esto es minimizado, en cambio el otro peor, ¿me entiendes tú? Entonces, ¿por qué? Porque son demasiado buenos para justificarse, para no percibir su condición verdadera. Entonces el orgulloso vive en una mentira personal, es una mentira. Como dije, tiene su mundo, tiene su reality show, en donde pues él mismo no percibe que es orgulloso, así de sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto nos perjudica el orgullo? El orgullo nos perjudica mucho. Proverbios 16:18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Número uno, el orgulloso va a ser quebrantado, y número dos, el orgulloso va a caer. Va a caer, así definitivamente. Entonces, vamos a ver tres consecuencias inmediatas del orgullo. La primera consecuencia es la humillación, ¿ok? No, el orgullo suele humillar a las personas, pero también el orgulloso va a ser humillado. Más adelante le voy a decir cómo. Proverbios 29:23 dice así: la soberbia del hombre lo abatirá, pero los humildes de espíritu conservarán la honra. La soberbia del hombre lo abatirá. Una persona orgullosa normalmente va a ser humillada porque va a ser abatida, ¿me entiende usted? Entonces, muchos que se ensalzan a sí mismos van a ser deshonrados y avergonzados. Eso es lo que dice la Biblia. La segunda cosa aquí, la segunda consecuencia inmediata, o sea, in situ, en el momento de la persona orgullosa, va a ser juicio. Juicio. Y otra vez, pero pastor, este orgulloso es un creyente. Sí, ya les he dicho que los creyentes también no. Muchos somos orgullosos. Entonces el orgullo de alguna manera separa a las personas de Dios, ¿me entiendes tú? ¿No? No, ¿por qué? Porque a la hora que ellos niegan humillarse delante de Dios, entonces de alguna manera otros que miran su actitud, que son verdaderos creyentes, se van a apartar de esa persona. La Biblia habla mucho acerca de apártate de aquellos que andan desordenadamente, ¿ok? Entonces, el juicio final para el orgulloso de alguna manera es la separación, vamos a decir así, eterna de Dios. ¿Ok? Ahora, no estamos hablando en este caso de creyentes, o sea, mucha gente que es orgullosa que no es creyente. El caso del creyente tiene perdón. Entonces, la tercera cosa que es interesante es que la otra consecuencia inmediata es que hay pérdida de bendiciones. Ahora, otra vez, vamos a ver un poco más, pero estos son los tres puntos que son en el momento. La persona orgullosa pierde bendiciones, ¿ok? Y el orgullo hace que la gente pierda de alguna manera el favor de Dios, ¿ok? En lugar de disfrutar de su protección y de su provisión, ¿no? Obviamente ellos van a tener una oposición de parte de Dios. Isaías capítulo 2, versículo 12 dice así: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Interesante. Ahora, otra vez, muchas personas están pensando que esto Dios lo está dando en un contexto de guerra, que para reyes. No, Señor, vaya de frente a lo que dice la Escritura. La persona que está bajo ese sentimiento emocional de ser orgulloso, va a ser humillado, va a tener juicio y va a perder in situ, en el momento, sus bendiciones. ¿Me entiendes tú? Ahora, quiero decirle que a pesar de esas tres advertencias que son drásticas en el mismo momento, quiero decirle que Dios sigue siendo misericordioso, porque Dios no cambia. Dios no ha cambiado su misericordia, ¿me entiende usted? Entonces, cuando los orgullosos se humillan delante de Dios, ¿no? Y se arrepienten y vuelven a Él, Dios siempre va a ofrecer su perdón, su sanidad y su restauración. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. Ahora, 4 consecuencias más del orgullo
Pero estas consecuencias yo le he llamado las consecuencias en proceso, porque las 3 primeras fueron consecuencias en el momento. Estas consecuencias son consecuencias en proceso. En proceso quiere decir, tú la vas a ir viendo o la vas a ir viendo en tu persona o en la persona que tú consideres que es orgulloso como un proceso. Por ejemplo, en este caso el orgullo nos pone a la par del diablo, ¿no? Nos pone en comparación con el diablo, con lo que hizo el diablo, ¿no? Isaías 14, 12, 13, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ok, el orgulloso, como dije cuando hablamos de los pecados de raíz, piensa en subir, o sea, se infla por el dinero que gana, por el trabajo que tiene, por la profesión que tiene, o sencillamente por la experiencia que tiene. Ok, esta persona se pone a la par del diablo. ¿Me entiende usted? La otra consecuencia es que el orgullo nos va a excluir de experimentar el reino de Dios. Una persona orgullosa tácitamente tiene juicio in situ, en el momento, pero en el proceso, cuando mantiene su orgullo, no va a experimentar el reino de Dios, ¿ok? Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema del orgullo tiene que ver, es la contraposición de la humildad, que es lo que vamos a ver seguramente el siguiente domingo. Pero como dice aquí, les excluye, ¿no? A los orgullosos se nos excluye el experimentar el reino de Dios y sus beneficios. Es por eso que un orgulloso siempre vive en dolor y en dolores y nunca puede experimentar las bendiciones porque no las ve. Porque lo que siente es más importante que lo que Dios le da, ¿no? Por eso siempre anda en queja y en queja y en queja y en queja, porque pues eso es lo que aprendió. Ahora, otra vez, ya le dije que está dañado emocionalmente, está desequilibrado emocionalmente y no sabe otra cosa, porque esa es la manera como toma desayuno, esa es la manera como come, se alimenta de eso. Es una persona que se alimenta de todo el tiempo, es hablar de lo que le hicieron, hablar de cómo lo ofendieron, hablar y hablar, y eso es su alimento. Y si no habla de eso, está vacío, se siente frustrado, llora, sufre. La otra cosa, la otra consecuencia en proceso es que el orgullo nos va a motivar a cometer un suicidio espiritual. Salmo 136, 8 dice, porque Jehová es el celso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no calma mi dolor? ¿Por qué Dios no calma mi angustia? Y uno se pone a pensar, ¿verdad? No, bueno, la verdad es que quien debería de pensarlo es la persona que pide y no sucede el milagro que está esperando. ¿Y por qué? Porque es altivo, porque es orgulloso. Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. O sea, por más que le pidas que Dios solucione tu situación, no lo va a solucionar si tú no solucionas tu primer problema. ¿Cuál es? Tu orgullo. Tu orgullo. Así de sencillo. ¿Ok? Proverbios capítulo 6, 7, 18 dice, 6 cosas aborrece Jehová, ¿no? Y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos. Y la lengua, ¿qué cosa dice? Mentirosa. La palabra mentirosa en hebreo acá es la lengua detractora, la lengua viperina, la lengua cargada de lisuras todo el tiempo. ¿Cómo crees que Dios va a bendecir a esta persona si su lengua ha sido domada por la influencia de Satanás para perjudicar a Dios? Porque cuando uno está ensoberbecido, como dije, la soberbia es prima hermana del orgullo, y uno emite enunciado de este tipo, uno lo que está haciendo es escupiendo a Dios.
¿Me entiende usted? Tácitamente Dios lo ve, este me está escupiendo, entonces yo lo voy a mirar de lejos, ¿no? Lo miro de lejos al altivo. Por eso que el orgullo, hablar sobre el orgullo es importantísimo, porque muchos caemos en esto. No quiero decir todos, pero muchos caemos en esto. El punto número 4 en este proceso destructivo es que destruye nuestras relaciones con los demás. Algo parecido, Proverbios 21:4 dice, ojos altivos y corazón arrogante, lámpara a los impíos, eso es pecado. ¿A quién le gusta compartir con una persona que tiene ojos altivos y un corazón arrogante? ¿No? Un corazón arrogante. ¿A quién le gusta tener una buena relación con una persona que tiene ojos altivos y corazón arrogante? ¿Me entiende usted? No voy a decir más, pero eso es, ¿ok? Por eso destruye las relaciones con los demás. Ahora, el punto número 5 es un punto importantísimo. Voy a hacer, ojalá que me dé tiempo acá. El problema es como le dije, este es un proceso. Es decir, este punto de los efectos del orgullo es un proceso. Miren lo que dice acá, Dios está dispuesto a humillarnos. Wow, entonces aquí hay algo que usted va a pensar, pastor, ¿estás seguro que está diciendo la verdad? ¿Que Dios está dispuesto a humillarnos? Sí, Dios está dispuesto a humillarnos. Pero ¿no se supone que Dios no debe ser eso? ¿No se supone que Dios debe perdonarnos? Ah, claro, Dios debe perdonarte, pero mientras que tú sigues siendo orgulloso, entonces Dios tiene que seguir concediendo los pedidos de tu corazón que solamente los quieres para tu gloria. O sea, ¿tú crees que Dios es así? ¿Piensas en rebajar a Dios a tus pensamientos? Porque el orgulloso solamente piensa en sí. El orgulloso no piensa en el resto, piensa en sí. Miren lo que dice Salmo 101, verso 5. Y yo le voy a aconsejar que lo memorice, que lo grabe, que lo ponga en su refrigeradora o lo ponga donde sea, para que tenga cuidado con esto y para que se quite el orgullo. Como dice así, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo, ¿qué cosa dice? La Biblia es clara, dice, yo lo destruiré. Pastor, qué fuerte. Bueno, no lo digo yo. Al que Salmo 101, verso 5, dice, al que solapadamente inflama a su prójimo, o sea, al que solapadamente humilla a su prójimo, al que solapadamente menosprecia a su prójimo, al que solapadamente, o sea, así como que sí, como que no, maltrata a su prójimo, dice, yo lo destruiré. Por eso hay que pensar mucho cuando uno arremete con los demás. El orgulloso siempre va a tener razones para hacerlo, como dije más adelante, ¿no? En su sensibilidad, piensa en sí, piensa en lo que le hicieron, piensa en lo que tiene, piensa que es el pobre, piensa que todo el mundo lo quiere destruir, piensa en eso, ¿entiendes tú? Y el orgulloso siempre va a atacar al resto, siempre va a atacar, porque él siempre es la víctima, ¿ok? Dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso, no soportaré. O sea, Dios dice, personalizando un poquito la mente de Dios, si queremos llamar así, porque este salmo tiene una figura literaria que habla de personificación, por eso dice así, no sufriré, ¿qué quiere decir así? No voy a tolerar al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ojo, acá apareció otra prima hermana del orgullo, que es la vanidad. ¿Entiende usted? Ahora, pastor, ¿cómo es que usted cree que Dios humilla a las personas? Ya lo he dicho, he dado 2 versículos, pero pensamos nomás un poquito, por ejemplo, en Noé. Pensamos en Noé, y Noé entre 500 y 600 años, Noé tuvo 100 años donde fue un objeto de burla. Noé estaba en el proceso de creerle a Dios y Noé predicaba, enseñaba, pero Noé también tenía dificultades.
Y Dios permitió que durante 100 años lo humillaran a Noé. Si pensamos en Abraham, pensamos desde el momento en que Dios le dijo que Abraham sería padre de una gran nación. Abraham estuvo 25 años estéril por ser orgulloso. Por eso es importante predicar sobre el orgullo. Eso fue lo que pasó con Abraham. Jacob sufrió una tremenda decepción, pero por orgulloso. Porque cuando Dios le dijo, ¿no? Hey, de alguna manera, tienes que hacer cosas para mí. Jacob no quiso. Y tuvo una tremenda decepción con su suegro, con Labán. Porque él quería a Raquel. Él quería a Raquel como su esposa. Y Labán le dijo, lo siento, tienes a la mayor que se llama Lea. Entonces sufrió una decepción. ¿Por qué? Porque si tú miras la escritura, él quería llevarse a la más bonita. ¿Entiende usted? Su ego le hacía buscar la más bonita. Cuando pensamos en José, pensamos en una tremenda y maravillosa persona, pero de alguna manera, déjame decirte una cosa, José era orgullosito. La Biblia dice que él se paseaba con las ropas que su padre le había dado y sus hermanos le tenían cólera, agarraron, lo raptaron, lo quisieron matar y lo vendieron como esclavo. Si pensamos en Moisés, se resistía al llamado de Dios y Dios lo mandó 40 años al desierto. Si pensamos en David, David fue el hombre que Dios ungió como rey, pero durante 15 años tuvo que huir del rey Saúl porque Saúl lo quería matar. ¿Me entiende usted? Ahora, otra vez, podemos continuar con más historias en la Biblia, como por ejemplo esas historias en donde Dios está disciplinando. El otro día en la clase aquí en la noche estábamos pensando si Dios castiga o disciplina. Bueno, Dios castiga y Dios disciplina. Castiga al incrédulo y disciplina al creyente. Ahora, en el término de castigar, en el término castigo significa separarlo de Dios. Ahora, Dios no va a separar al creyente de él, porque el creyente fue comprado por precio y Dios es fiel a su promesa. Cuando Dios dice te salvó, aunque tú eres orgulloso, te salvó. ¿Me entiendes tú? O sea, Dios no claudica en lo que dijo. Sin embargo, Dios disciplina y por eso vamos a ver a un Pedro que le niega y Pedro fracasó. Pedro le decía, Señor, yo voy a estar contigo y él fracasa. Y Dios lo disciplina de alguna manera, ¿no? En nuestras vidas, limitaciones físicas, enfermedades, circunstancias. Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne, no me lo puedo sacar, me duele. Y recuerde usted que Pablo era un tremendo orgulloso, perseguidor de la iglesia, había consentido en la muerte de Esteban. Pablo está siendo disciplinado. Dice, pero pastor, ya no tuvo perdón. Claro que tuvo perdón. Pero Pablo, recuerde que usted, cuando usted mira las epístolas de Pablo, usted no está mirando a Pablo cuando tenía 70, 80 años. Usted está mirando a Pablo cuando tenía unos 34, 35 en el libro de Hechos. Lo está mirando cuando tenía 40 en el libro de Romanos. Lo está mirando cuando tenía unos 50, 60 en el libro de Tesalonicenses. Usted está mirando un proceso de crecimiento en la vida de Pablo. Entonces, el apóstol Pablo no fue humilde en el comienzo y terminó humilde al final. El apóstol Pablo fue orgulloso en el comienzo y terminó humilde al final. Y eso pasa con nosotros muchas veces, ¿me entiende usted? ¿No? Entonces la Biblia nos dice que para la gente orgullosa va a haber represión, va a haber corrección de las escrituras, va a haber corrección de otros creyentes, ¿no? Y hasta va a haber corrección de las personas que no son creyentes en nuestras vidas, ¿ok? Va a haber malos entendidos, ¿no? Malos entendidos, como fue el asunto con José, con un malentendido. Va a haber burlas, va a haber tragedia, va a haber pérdida, ¿me entiende usted? Vamos a tener exigencia de nuestros patrones, de nuestros jefes, de nuestros líderes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ver con el orgullo. ¿Cuándo se convierte el orgullo en pecado? Porque habíamos dicho que es pecado y ahora hemos visto que hay consecuencias y vamos a ver algunas más un ratito. Voy a pasar un poquito de tiempo, pero quiero terminar este punto porque me parece que lo que viene después, el otro domingo, va a ser interesante.
¿Cuándo se convierte el orgullo en pecado? Bueno, primero que nada, se convierte en pecado cuando niega la dependencia de Dios y promueve la exaltación propia. Lo vuelvo a decir, ¿ok? O sea, yo no soy dependiente a Dios, yo vivo como quiero, porque total, yo trabajo, ¿quién me paga? Dios. No, ¿quién me paga? La empresa, Dios no me paga. Y ese es el problema. Ahora, entonces, el orgulloso va a pensar así. Sin embargo, déjeme hacer un pequeño acápite que creo que es importantísimo. Pastor, hay un tipo de orgullo, te voy a presentar como 5 tipos de orgullo más adelante, pero hay un tipo de orgullo sano. Bueno, el orgullo sano, vamos a decir así, se va a manifestar cuando una persona siente satisfacción por sus logros y cualidades sin llegar a la arrogancia. O sea, es sano sentirse satisfecho, es sano sentirte contento por tus logros y cualidades. O sea, esto es sano, es un sentimiento que te permite reconocer tus propios esfuerzos y éxitos, ¿ok? Pero que sin que se convierta en una actitud de superioridad o vanidad. Cuando son superioridad o vanidad, ya pecaste, ya pecaste. Por eso el orgullo sano pone en evidencia la buena autoestima y valoración de la persona. O sea, vale decir, ¿cómo te valoras? ¿Cómo es tu autoestima? ¿Me entiende usted? ¿No? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener un equilibrio realista de la persona que eres. Vas a reconocer tus méritos propios, ¿me entiendes tú? Y vas a llegar a reconocer tus limitaciones. Eso podríamos decir es el orgullo sano. Romanos 12:13 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe de tener, sino que piense de sí, otra vez aparece la misma palabra en el griego, dice con diligencia, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, Pablo es inteligente. Romanos 12, recuerde que Pablo en Romanos 7 está hablando del pecado, Romanos 3 está hablando del pecado, y Pablo viene con toda una secuencia de pensamiento, y en Romanos 12 Pablo está diciendo, no todas las personas entienden lo mismo, no todas las mismas personas han llegado a una fe amplia y grande, algunos están comenzando, por eso Pablo es cuidadoso y dice, conforme a la medida de fe. ¿Entiende usted? Cuando alguien empieza a creerse autosuficiente y que ya no necesita a Dios, es cuando el orgullo se encarnó en su persona. Cuando cuando alguien se ve superior a los demás, es cuando el orgullo se encarnó en ti, es la personificación de Satanás. ¿Me entiende usted? Cuando el orgullo te lleva a la arrogancia, a la jactancia, y a menospreciar a los demás, es una actitud demoníaca. Ahora, ¿por qué? Porque el demonio te oprime. El demonio te influye de tal manera para que tú te comportes de esa manera. Pero pastor, esta persona es creyente, sí, pero es influenciado. ¿Me entiendes tú? ¿No? Entonces, cuando alguien rechaza la corrección o resiste o se resiste al arrepentimiento, el orgullo ha tomado ocasión, se ha empoderado de su trono, ¿me entiende usted? ¿Por qué? Porque como el orgullo se vuelve pecaminoso, se desvía del enfoque de Dios. 5 tipos de orgullo. No los voy a trabajar en esta noche aquí. Necesitamos posiblemente un segundo tema en cuanto a esto. Pero, para que lo sepa, número 1, por lo menos 5 tipos de orgullos que la Biblia condena. ¿No? El orgullo espiritual. El fariseo, gracias a Dios porque no soy como otros, es el orgullo espiritual. El orgullo intelectual, 1 Corintios 8:1. Recuerda, dice la Biblia, el conocimiento envanece. El orgullo por sus logros, ¿no?
En Daniel 4:30 está hablando el rey Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Después que Nabucodonosor se había convertido como una bestia. El orgullo en la apariencia, Ezequiel 28:17, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, dice, ¿no? Y el orgullo victimista, Jonás 4:9, dice, con razón estoy enojado, ¿no? Estoy enojado porque estoy orgulloso. Ok, ahora, déjenme terminar esta noche, y creo que se nos pasó el tiempo rapidito, pero déjenme terminar contándoles una historia rápidamente. Este no es un tema emocional, no es un tema psicológico, he presentado argumentos bíblicos, pero le he presentado por lo menos las cosas principales que usted debe saber por el cual usted se debe resistir al orgullo. En 2 palabras, usted debe salir en esta noche decidiendo ser humilde, porque la humildad es la cura para el orgullo. Vamos a hablar de eso bastante, la humildad trae felicidad. Pero déjeme decirle que en la Biblia voy a darle un ejemplo de cómo destruye el orgullo. Joás era uno de los mejores reyes de Israel. Empezó a los 4 años su reinado y reinó casi 40 años y fue el mejor reinado. Pero mire, hasta el mejor guerrero tuvo un problema. Según de Crónicas, yo lo leo, 24:1 y 2 dice así: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia y de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días que Joiada era el sacerdote. Ahora, Joiada era la persona que lo había tenido a Joás, lo había visto crecer. Joiada era como su sirviente, pero realmente era el sacerdote. O sea, Joiada era su training, su coach personal. Joiada era su padre espiritual. 2 Corintios capítulo 24, versículo 17 y 19. Muerto Joiada, muerto su padre espiritual, muerto el sacerdote, que durante 40 años había estado con Joás. Ahora, Joiada vivió 120 años, o sea, Joiada era un sacerdote de hace mucho tiempo atrás, y por eso Joiada se pasó 40 años, ¿no?, en el reinado de Joás, pero era su personal training, su coach espiritual. Muerto Joiada, vinieron los principales de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Dice, y el rey los oyó. Aquí es donde viene el versículo 18. Escuche bien esa parte, dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Qué interesante. Durante 40 años que Joiada estaba como el asesor espiritual de Joás, Joás fue un tremendo rey. Había quitado las imágenes, era un tiempo de apogeo, Israel y conquistaba, Israel estaba dentro de los ojos de Dios, Israel era bendecido, pero se murió Joiada y otros se aprovecharon del asunto y vinieron y lo tentaron a Joás y le dijeron, Joás, ¿no te parece que deberíamos modernizar esto? ¿No te parece que deberíamos poner una estatuita por acá, otra cosita por allá? Deberíamos hacer este criterio aquí. Es lo que pasa en la iglesia muchas veces. ¿No te parece que deberíamos hacer tal cosa? Quitándonos un poquito de la Biblia. Pero el versículo dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. Interesante, el reino del norte, el reino del sur. La ira de Dios por su pecado. Un rey bueno se convirtió en un rey malo, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, pero esto no fue suficiente, porque el versículo 19 dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Por qué? ¿Por qué una persona no escucha a la otra? Por orgullo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te voy a escuchar? ¿Tú me puedes enseñar a mí? ¿Acaso tú me vas a decir cómo hacer las cosas? Pero no solamente, este Joás tuvo su hijo Amasías. Y este Amasías había aprendido bien del papá, entró bien. 2 Corintios 25, 1 al 5 dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. E hizo él, escucha,
los dos reyes son buenazos, dice, e hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo bien. Pero dice, aunque no de perfecto corazón. Este venía con fallas. Este ya venía con fallas. Versículo 3 dice, y luego que fue confirmado en el reino, o sea, una vez se estableció en el reino a los 25 años, ¿qué cosa dice? Mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Interesante. Este dijo, me voy a deshacer de todos aquellos que estaban en el reinado de mi padre, de Joás. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Escucha, reunió luego a Amasías, a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes militares, es un maduro, y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenía lanza y escudo. Interesante, hasta aquí Amasías estaba haciendo casi lo bueno, ¿no? Había vengado la muerte de su padre, estaba mirando con estrategias una cosa, pero el hombre tenía algunas cosas difíciles. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Amasías? Según de Corintios capítulo 25, versículos 14, 16 y 27, aquí lo vamos a encontrar, dice, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, habían salido a la guerra, los había matado a todos, trajo también consigo, ahí está el problema, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Este tonto hace lo que exactamente hizo su padre. Dios no puede consentir otros dioses en su presencia. Entonces este dijo, ¿no? Ok, mi padre sirvió a Dios Jehová, yo también sirvo a Dios Jehová, pero por si acaso me voy a traer una ayudita. Y no solamente eso, los voy a adorar. Versículo 15, por eso se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de sus manos? Ese profeta se llamaba Zacarías. Y Zacarías era el hijo de Joiada. Otra vez, el hijo del hombre que era el personal training de Joás. Y te han puesto a ti por consejero del rey, le dijo a Amasías. Oye, ¿quién te mandó a ti que acaso tú eres mi consejero? ¿Que tu papá fue consejero de mi papá, pero acaso tú eres mi consejero? Orgulloso, ¿verdad? Déjate de esto. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. ¿Sabe qué pasó con Zacarías? ¿Es Zacarías? Amasías lo mandó a matar. Lo mató. Ahora dice, según de Crónicas 25, 27, dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Hijo, hay una foto ahí, hay una cosita. Cris. Ok. Ve ahí. ¿Qué puede ver acá? ¿Ve personas? Estas personas están bajo ¿qué? Bajo una sombría, bajo un paraguas, ¿verdad? Y las mismas personas, ¿dónde están? Sin sombría, ¿verdad? Bajo el agua, ¿verdad? Ahora, Dios nos protege. Cuando nosotros vivimos sin soberbia delante de Dios, estamos protegidos con su paraguas. Pero cuando nosotros nos salimos de Dios, entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a subir las consecuencias porque la tormenta nos va a arreciar. Entonces, hermanos míos, quiero que entienda, el orgullo es destructivo. El orgullo causa destrucción en nuestras vidas. Aprendamos a ser humildes. ¿Cuál es la receta para no ser orgullosos? Eso la vemos la siguiente semana. Vamos a orar.
Padre, gracias en esta hora por darnos el privilegio de servirte. Y estamos orando, Señor, para que tú constriñan, Señor, nuestro corazón, ayudarnos a reconocer nuestra separación de ti por medio del orgullo, Señor. Algo que muchas veces pensamos que no lo tenemos enraizados, pero de pronto, Señor, nos miramos en el espejo y vemos que hay orgullo en nuestras vidas, sobre todo un orgullo que te hace daño, Señor. Por eso dice tu palabra que tú resistes a los soberbios, Padre. Señor, ayúdanos a encontrar respuestas en tu palabra y a servirte de corazón, con un corazón contrito y humillado, bajo la humildad. Gracias, Señor, por tu gran amor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Vámonos.